Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener una clase más en relación al fruto del Espíritu. Espero que estés listo para escuchar hoy la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Las personas que dan consejería dicen que más del 80% de las personas que asisten a consejería tienen este problema. Así que vamos a iniciar nuestra clase dejando este tiempo en las manos de Dios. Te invito a que donde estás cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este tiempo. Gracias, Padre, también porque a través de tu palabra nosotros podemos conocer mejor nuestro corazón, podemos entender cómo funciona nuestra naturaleza pecaminosa y eso va a ser importantísimo para tener victoria en nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos a aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy a nuestra vida y que realmente podamos honrarte y glorificarte en cada cosa que hagamos. Te agradecemos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema que tenemos el día de hoy, en continuación a lo que estamos analizando de las obras de la carne, la siguiente obra, nos quedamos la semana pasada, según Gálatas 5:20, en celos. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son iras. Ahora, este es un tema muy amplio porque realmente tendríamos mucho material para hablar sobre este tema, pero me gustaría que tal vez lo podamos alcanzar a ver en estos 30 minutos que vamos a tener nuestra clase. Esta palabra ira es una palabra que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todas las personas, incluyendo también a Dios, pueden experimentar este sentimiento de ira. Ahora, la diferencia es que Dios maneja una ira de una manera especial y los hombres, o que digamos una ira buena o santa, pero los hombres en su mayoría presentan esta situación de ira de una forma negativa o de una manera mala o equivocada. Vamos a ver lo que encontramos en el Antiguo Testamento en relación a esta palabra ira. Encontramos que hay aproximadamente 20 palabras que se usan en aproximadamente 580 ocasiones que aparece esta palabra ahí como mencionábamos en el Antiguo Testamento. La principal palabra o la que más se repite es la palabra af. Esta palabra significa fosas nasales o también la idea es transmitir el resoplar por la nariz como señal de enojo. Ustedes han visto, por ejemplo, en alguna imagen o en alguna caricatura, por ejemplo, la imagen de un toro que está resoplando por la nariz, que está enfurecido, muy enojado, y hay personas que tal vez cuando se empiezan a enojar o a irar, abren las fosas nasales y empiezan a respirar más fuerte, ¿no es así? Esa es una señal de ira y lo que estamos mencionando acá es que el Antiguo Testamento muchas veces va a utilizar muchas imágenes fisiológicas para poder expresar algunas verdades que son internas o del corazón. Otras palabras relacionadas a ira en el Antiguo Testamento son calor o arder con furia, indignación, etcétera. Se traducen en el español como enojo también o como furia, o como ya vimos en el Génesis capítulo 4, también cuando Caín se enoja, el Señor le pregunta, ¿por qué has arrugado tu frente, ¿no? Has ceñido tu ceño y fruncido tu ceño. Y esa es una expresión que refleja ira. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene el Nuevo Testamento en relación a este tema. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras que están relacionadas a la ira, pero hay muchas más que están relacionadas al tema del enojo. En primer lugar, vamos a encontrar la palabra
thumos o thumos. Y esta palabra manifiesta ira, furor, cólera, rabia, pasión intensa e irracional. O sea, ya un enojo que explota y que no piensa lo que hace. Pero también encontramos la palabra griega orgé. Y esta palabra manifiesta cólera, enojo, castigo, retribución y venganza. Ahora, la palabra que encontramos en Gálatas capítulo 5 y versículo 20 es la palabra griega thumos. Y encontré una comparación muy interesante entre esta palabra thumos y la palabra orgé. Vine describe lo siguiente. Te invito a que me acompañes a ver esta comparación. Thumos indica una condición más agitada de los sentimientos. Una explosión de ira debida a una indignación interna se inflama rápidamente y se apaga pronto, en tanto que orgé sugiere una condición más fija o permanente en la mente, frecuentemente con miras a tomar venganza. Orgé es menos súbita en su aparición que thumos, pero más duradera en su naturaleza. Thumos expresa más los sentimientos internos y orgé la emoción más activa. Entonces vemos cómo esta comparación es muy interesante porque una es explosiva, thumos, está más es en el aspecto más interno, explosiva, pero se termina rápido. Por ejemplo, esas situaciones que a veces hay personas que luchan o batallan y van en el carro y van discutiendo y llegan al lugar a donde se dirigían y está la persona airada totalmente, descontrolada, gritando, manoteando y llega al lugar donde tiene que ir, se baja y parece que todo está muy bien, que no pasó nada, ¿no? Y la persona que recibió la ira entonces está totalmente dolida, lastimada o mal, y el otro está como si no sucediera nada. Pero dijimos que, o veíamos ahí, nos explicaba Vine, que la palabra orgué o la ira que está relacionada a esto, pues es más duradera, es algo que se extiende más porque aún comienza a trabajar más en el aspecto de los pensamientos y veíamos ahí con miras de poder llegar a una venganza. Esto es lo que podemos también nosotros ver como una ira manifiesta o también como una ira escondida. Hay personas que tienen una ira escondida, ¿no? Que es la orgué y que van maquinando en su corazón, en sus pensamientos, una venganza o el momento para poder expresar todo esto, sacar todo lo que está en su corazón. Vamos a ver que el orden que maneja Gálatas en el capítulo 5 y versículo 20 es importante porque aparece después, en esta lista, después de la palabra celos. Y la idea que está transmitiendo aquí Pablo es que cuando una persona que es celosa y esos celos están hirviendo en su corazón, pronto se van a manifestar como la ira. Por eso una persona que es celosa también tiene problemas de ira porque va guardando en su corazón esto, va hirviendo en su corazón y entonces se manifiesta y explota como ira. Dijimos que esta palabra ira que aparece en Gálatas 5:20 es la palabra griega thumos, que es esa que explota, que sale, que hierve ahí y entonces, pero tiene una duración un poco más corta. Ahora, la mayoría de las personas generalmente piensan que la ira es causada por factores externos, por cosas que están alrededor de nuestra vida y entonces hacen que nosotros explotemos. Pero ya hemos visto a lo largo de la escritura y en el pasaje que estamos estudiando que la ira es una manifestación del trabajo de la carne en nosotros. Entonces, el problema de la ira no es lo externo, sino es algo interno, algo del corazón. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Porque
Cuando comenzamos a pensar que la ira tiene como motivación o tiene, digamos, o es consecuencia de algo externo, nos lleva a justificar nuestra ira. Y entonces nunca vamos a poder solucionar este problema. Pero, sin embargo, si entendemos que es algo del corazón y algo que es interno, entonces podemos aprender a saber cómo se maneja. Ahora, necesitamos conocer algunas cosas que son muy importantes. El doctor Gary Lynch, en su libro Cómo controlar la ira, nos dice cuáles son las fuentes de la ira, que en realidad para mí, más que fuentes, yo pienso que son algunos factores que alimentan, porque recordemos que la naturaleza pecaminosa está ahí, pero la ira es una obra que se manifiesta, o sea, se va trabajando en nuestro corazón, vamos permitiendo cosas, entonces hay factores que van a hacer una herramienta para que eso que está interno en nuestro corazón, entonces se manifieste como ira. Vamos a ver, y pon mucha atención, porque esto no es una situación que comienza con personas que son mayores de edad, sino esto comienza lamentablemente desde, como es un trabajo, comienza desde la niñez. Ahora, fíjate bien, hay 10 factores, o como dice ahí Gary Lynch, hay 10 fuentes de la ira. En primer lugar, la sobreprotección para controlar. Cuando hay padres que son sobreprotectores de sus hijos para tener el control de lo que ellos están haciendo, eso va a generar en sus hijos ira. El apóstol Pablo en Efesios nos dice que no hagamos, que no provoquemos ira en nuestros hijos. ¿Sabes? La ira comienza a trabajar desde que son pequeños y tal vez tú estás siendo un factor en el trabajo, en la vida de tus hijos, para que ellos se conviertan en personas iracundas. En segundo lugar, el favoritismo. Esto se da en general, ¿no? No solamente dentro de la familia, el padre que favorece a un hijo, no solamente es eso. ¿Se acuerdan de José? Cómo su padre favorecía a José y sus hermanos reaccionaron de una forma irada en contra de José. Algunos relacionaron ahí la palabra fumós, ¿verdad? Esa explosiva, pero otros fueron planeando, ¿no? Como decía Orgué, que va planeando en su mente y esto es algo más duradero. Y finalmente lo metieron en una cisterna, después lo vendieron, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Pero también a veces en el trabajo, en el deporte, tenemos nuestros favoritos y eso puede crear en las personas un factor que trabaje en su corazón para que después se manifieste la ira. En tercer lugar, el rechazo. Así como el favoritismo alimenta la ira, el rechazo también. Una persona que se siente constantemente rechazada va a actuar con ira en su corazón. Vamos a avanzar y en cuarto lugar vamos a ver que la crítica es un factor o una fuente que puede producir en la vida de las personas la ira. Una persona que está recibiendo constantemente críticas de lo que es, de lo que hace, llega el momento que ya no aguanta más y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? O sea, aunque la crítica generalmente es destructiva, pero aunque llegara a ser constructiva, la persona que ya ha sido afectada y controlada y va desarrollando la ira en su corazón, ya no va a aceptar la ira constructiva, ¿no? Enseguida se va a poner a la defensiva y va a reaccionar. También, en quinto lugar, vamos a ver el egoísmo. El egoísmo, yo creo que más que factor es una raíz de la ira. El egoísmo es cuando alguien quiere tener todo para sí, quiere tener el centro de atención, quiere ser la persona que está en primer lugar en todo, que quiere todo para sí. La persona egoísta genera en otros ira y la persona que es egoísta también manifiesta a través de su vida la ira.
¿Por qué? Porque las personas no les sirven, no trabajan para saciar o suplir lo que la persona quiere para sí. También vamos a ver la impaciencia como un factor o como una fuente de la ira. Aquí la mayoría de nosotros tal vez nos ha pasado o hemos visto que hay personas que se impacientan y entonces rápidamente pierden ahí los estribos, ¿no? Me ha pasado en el banco, por ejemplo, ver personas que llega un momento determinado que se impacientaron y entonces empiezan a gritar ahí al gerente del banco, a los cajeros, etcétera, ¿no? Es por decir un ejemplo, pero así en tu trabajo, en la casa, tal vez con un hijo que sea un poco más tranquilo, más lento para hacer las cosas, a veces nos impacientamos. O cuando estamos esperando un cambio en la vida de alguien y la persona no reacciona, nos impacientamos y entonces reaccionamos mal y reaccionamos con ira. También, en séptimo lugar, tenemos lo que es la disciplina equivocada. Ahora, generalmente tú pensarás, bueno, una persona que castiga demasiado a sus hijos, que se va a ese extremo, entonces va a generar ira en sus hijos. Sí, en muchas ocasiones sucede de esa manera, pero aquí está hablando de una disciplina equivocada que no solamente incluye la disciplina exagerada o mal aplicada o violenta, sino también aquellas personas que no disciplinan a sus hijos. Porque sabes que hay una realidad, cuando esos chicos no reciben disciplina, crecen acostumbrados a hacer lo que quieren. Y cuando llegan a un lugar donde sí hay disciplina, donde, digamos, hay un entrenamiento, hay una manera de hacer las cosas, entonces esos niños se enojan porque ya no pueden hacer las cosas como ellos quieren y explotan en ira. Conozco muchos niños que son iracundos por causa de la falta de disciplina de parte de sus padres. Ahora, esto es una situación que tenemos que entender. La palabra disciplina no solamente es castigo, sino más bien el castigo o la corrección es parte de la disciplina, porque en general la escritura nos enseña que la disciplina es un entrenamiento a la vida de nuestros hijos. Así que cuando hay padres que viven despreocupados por sus hijos y están más ocupados en otras cosas, no los están entrenando para la vida como debe ser, van a estar formando hijos iracundos. En octavo lugar, el perfeccionismo es una fuente de la ira. ¿Te has topado con alguien que quiere que todo salga perfecto y con lo que tú haces finalmente no llena sus expectativas? Eso provoca en la vida de las personas ira, ya sea tu jefe en el trabajo, tu papá, tu mamá, tu hermano, algún compañero, algún maestro, etcétera, que son perfeccionistas, en general pueden provocar en tu vida la ira que pueda explotar, es un factor. En noveno lugar, el rencor. Ya hablamos que el que experimenta la ira relacionada a orgué es alguien que va a guardar en su corazón y que va a estar buscando la venganza. Entonces el rencor, una persona que es rencorosa, va a transmitir a los que están a su alrededor ese mismo rencor que llevará a que ellos también tengan ira. Si te has topado con alguien que es rencoroso y todo el tiempo está sacando la misma situación, y que pareciera que no supera eso, y cada vez que se acuerda de algo, entonces vuelve otra vez a lo mismo y entonces explota en ira y se manifiesta así. Bueno, va a contagiar a otros. Y en décimo lugar, algo muy interesante, la irresponsabilidad es otra fuente de la ira. Cuando hay padres que son irresponsables, que no hacen lo que deben de hacer, generarán hijos iracundos, porque obviamente no se ocuparon de lo que se debían de ocupar. Así que si tú eres una persona iracunda,
probablemente alguno de estos 10 factores fue algo importante para tu vida o fue una fuente que desarrolló en ti esto. Ahora esto no te justifica porque tú eres responsable. El problema es que tal vez si tú tienes a tu alrededor o tus hijos tienen este problema de ira, tienes que analizar esta lista, que tal vez hay más factores, pero por lo menos estos 10 factores o estas 10 fuentes te van a ayudar a identificar las cosas que tú tienes que trabajar y cambiar. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo y vamos a ver algo que es importante. La ira es una manifestación de algo que está en nuestro corazón y que nos está avisando que es urgente que hagamos algo para solucionarlo. Miren, la ira es como esa lucecita en el tablero de nuestro carro, que cuando nuestro auto está fallando en algo, esa lucecita se prende y nos avisa. Si nosotros aprendemos a manejar bien la ira, entonces podemos identificar que hay algo. Generalmente es así. Así cuando algo falla en mi carro, se prende la luz amarilla, entonces yo tengo que llevarlo al mecánico para que lo escanee y me muestre o me diga qué es lo que está mal y solucionarlo. La ira, cuando se manifiesta en nuestra vida, entonces está prendiendo esa luz amarilla que nos está diciendo hay algo malo, algo que no está bien, que no está funcionando bien en tu corazón. Necesitas analizarlo y tienes que ir a la palabra de Dios, escanear tu corazón y entonces trabajar para solucionar esa situación. El problema es que la mayoría de nosotros, así como nuestro carro que prende la luz amarilla, decimos, solita se va a apagar, o pensamos que sola se va a arreglar, también pensamos que la ira, o el problema que está provocando la ira, solo se va a solucionar. El problema es que cuando llega el momento, ese auto que estaba avisando que tal vez le faltaba aceite, se desviela y entonces se provoca un desastre grande y el costo de reparación es mucho más grande. Así mismo en nuestra vida, cuando la ira empieza a surgir y empieza a avisar que hay algo que solucionar y yo no lo soluciono, entonces va a llegar el momento que eso va a tronar y el desastre será grande, pero sobre todo el costo para reparar todo eso también será muy alto. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar costos así? Vamos a avanzar y vamos a ver ahora algunas cosas que la ira manifiesta. O sea, ya vimos qué provoca. Ahora, ¿qué manifiesta una persona iracunda? Vamos a ver qué nos dice la escritura en relación a esto. En primer lugar, dice Proverbios capítulo 29, versículo 11, que manifiesta necedad. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En segundo lugar, manifiesta inmadurez. Fíjense que recuerden la imagen de un niño en el supermercado que su mamá no le compra lo que el niño quiere. Y entonces explota en ira y comienza a gritar, a patear a la mamá, a morder, a tirar las cosas, a aventar. ¿Ves? Ese es un síntoma o está manifestando inmadurez. Me encanta porque tanto Timoteo como en Tito, Pablo nos dice que uno de los requisitos, específicamente en Tito 1:7 y en 2:2, para un requisito para el liderazgo es que el líder no debe ser iracundo y esto nos manifiesta que debe ser maduro espiritualmente. Entonces, cuando reacciono con ira, estoy demostrando, estoy manifestando que soy una persona inmadura espiritualmente. En tercer lugar, manifiesta manipulación. Encontramos muchos ejemplos en la escritura de personas que utilizaron la ira para manipular situaciones. Específicamente te voy a hablar de algo que sucede en el libro de Números, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 24. Rápidamente menciono, Balaam era un profeta del Señor y Balac era un rey que quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo 24, como Balaam no maldice al pueblo de Dios, entonces Balac se llena de ira, explota en ira en contra de Balaam. Ahora, Balaam
sabiendo que no era correcto lo que Balac le estaba pidiendo, él aún sintió miedo, sintió temor, y entonces él se dirigió hacia Balac, iba en su asna. ¿Recuerdan esa historia? Y dice la palabra de Dios que el asna en el camino vio al ángel del Señor que se paró enfrente para impedir el paso de Balaam y que él llegara delante de Balac para maldecir a su pueblo. Y el asna 3 veces se frenó y Balaam 3 veces se llenó de ira y golpeó al asna, hasta que los ojos de Balaam fueron abiertos y vio la razón por la cual el asna no pasaba. ¿Ves? Aquí vemos cómo Balaam quería manipular las cosas para que sucediera lo que Balac quería. Y entonces él ya no tuviera miedo. ¿Sabes? Personas manipuladoras utilizan la ira para que las personas hagan lo que ellos quieren. En cuarto lugar, manifiesta orgullo. Proverbios capítulo 13 y versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: el orgullo lleva a conflictos. Los que quieren el consejo son sabios. Ahora fíjate bien esta frase. La humildad raramente se ofende. El orgullo siempre se ofende. Y por último, la ira manifiesta idolatría. Cuando algo interrumpe mi adoración hacia otro Dios que no es Dios, entonces exploto en ira. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Caín. Caín se estaba adorando a sí mismo porque a través de su sacrificio él pensaba que Dios se iba a agradar, pero Dios ya había mostrado la manera en la cual debían ser los sacrificios. Y él explota en ira en contra de Abel y lo asesina. También podemos ver el ejemplo de Saúl. Era un hombre que se idolatraba a sí mismo. Y cuando la gente cantaba que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, él se llenaba de ira. ¿Recuerdan? Incluso varias veces quiso atravesarlo con su lanza. También vemos el ejemplo de Faraón, que la historia misma nos enseña que en esa cultura, quien llegaba a ser un faraón se convertía prácticamente en un dios. Pero también tú y yo, ¿verdad? Cuando nosotros nos idolatramos a nosotros mismos y alguien no hace o no nos lleva a adoración, explotamos en ira. Y eso es lo que manifiesta. Entonces, vamos a avanzar porque el tiempo se nos ha ido y vamos a ver que la ira trae como consecuencia principalmente la destrucción de relaciones. Mira lo que nos dice el libro de Proverbios. En el capítulo 29 y versículo 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ahora, siempre va a haber una persona iracunda, siempre va a estar en problemas, siempre va a estar peleando con los demás, hasta con él mismo. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y fíjate cómo ahora va a ir subiendo de tono. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora vemos cómo aquí hay una total destrucción de relaciones entre las personas. El iracundo va a destruir la relación con los que le rodean, pero también siempre va a estar metido en problemas y en pleitos. Y lo más grave de todo esto, que una persona iracunda siempre se va a reproducir en otras personas. Padres iracundos forman hijos iracundos. Por eso es necesario que pensemos en trabajar en esta situación. Ahora, ¿hay solución para la ira? Porque no nos podemos ir y terminar esta clase sin pensar si hay solución o no en relación a la ira. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos primero a Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega.
Entonces vemos que ahí la ira puede ser sosegada, la ira puede ser calmada, tranquilizada, controlada, se traduce en otras versiones. Salmo capítulo 37 y versículo 8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Ves ahí? Primero vemos que la ira puede ser controlada, pero también la ira debe de ser dejada. Proverbios capítulo 12 y versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. ¿Ves cómo esto es algo interno y del corazón? Entonces, contrólala, deséchala o déjala más bien, eh, adquiere sabiduría en tu vida porque eso te va a ayudar a no explotar en ira, mantenerte bien. Y Colosenses capítulo 3 y versículo 8 nos dice lo siguiente, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora la palabra dejad significa sacarlo de tu vida, como un desecho, desecharlo de tu vida. En otras partes, el apóstol Pablo maneja mucho esta palabra, desechad pues toda malicia, todo engaño. Y esa es la idea de tomar algo y sacarlo. Es como con lo que hacemos con la basura. La tomamos y la sacamos de nuestra vida. Ahora, esto es un proceso que necesitamos ir trabajando en nuestra vida. Y aquí viene otra pregunta. Ya identificamos, ya vimos que se puede hacer algo en relación a la ira. Ahora, ¿qué pasos debo de seguir para solucionar la ira en mi vida? Bueno, vamos a ver algunos pasos rápidamente. En primer lugar, tienes que reconocer que tienes un problema con la ira. Porque el iracundo, cuando tú le dices, oye, me parece que tú tienes un problema con la ira, dice, no, yo no tengo ningún problema con la ira. Oye, pero ya te estás enojando. Que no me estoy enojando. Que te estás poniendo iracundo. Que no. Y explota, ¿no es así? ¿Verdad que así sucede con la persona iracunda? No quiere reconocer que tiene un problema con la ira. Entonces, para poder solucionar esto, primero tienes que reconocer que tienes un problema con la ira. En segundo lugar, reconoce que es pecado, que ofende a Dios, ofende a tu familia, ofende a los que te rodean, ofende a las criaturas de Dios, ofende a su creación, porque muchas veces la persona no solamente saca su ira con los que le rodean, sino también saca su ira y se atraviesa el perro y lo patea, o tal vez sale y patea los árboles, los golpea y lo que está en su casa, ¿ves? Se desquita con todo el mundo y todo el mundo se ve afectado. Entonces, arregla tus cosas con esas personas, reconócelo que es un pecado que está afectando a estas personas, confiesa tu pecado y pídele perdón a aquellos que tú has afectado, a aquellos que has ofendido, a aquellos que has lastimado a través de la ira. En tercer lugar, busca ayuda. Si es posible que busques a alguien que te dé consejería, hazlo. Mira, en la iglesia podemos darte consejería, así que busca la ayuda. No podemos darle ayuda a quien no la busca y no la pide. En cuarto lugar, muere a ti mismo, muere a tus deseos, muere a tu ira, muere a aquellas cosas que provocan esa ira. Trabaja, trabaja y trabaja, persiste, porque esto no es fácil, es un proceso en que Dios va a ir trabajando. La santidad es progresiva y necesitamos estar trabajando constantemente. No es de que un día tú dices, soy iracundo, Señor, perdóname, y ya se me quitó la ira. No, hay que trabajar, trabajar, trabajar. Necesitas ser persistente para esto. Deséchala, ya viramos eso, deséchala de tu vida, sácala como si fuera la basura y que pase el camión y se la lleve. Hay que desarraigarla de tu vida. No estés consintiendo eso porque no te va a servir para nada. Y por último, vemos ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. No quiero irme sin terminar hablando acerca de si tú convives con una persona iracunda.
¿Qué pasa? Porque tal vez este no es tu problema, pero es alguien, esta situación la tiene alguien que vive al lado tuyo. ¿Qué hago? Bueno, en primer lugar, busca ayuda. Busca ayuda porque tu corazón ha sido lastimado de muchas maneras. Y porque tal vez va a llegar el momento en el cual tú también vas a empezar a reproducir la ira. En segundo lugar, deja que Dios te sane. El Salmo capítulo 34 y versículo 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Deja que el Señor te sane. Él sabe tu corazón. Él sabe que no es fácil vivir con un iracundo, que está muy lastimado, muy lastimada y necesitas que Dios te sane. Pero por último, aplica la sabiduría y la sensatez. Sabes, en la Escritura, en 1 Samuel, en el capítulo 25, hay una historia hermosa de dos hombres con problemas de ira tremendos. Uno se llamaba Nabal y el otro David. ¿Sabes? David cuidó a los pastores y a los rebaños de Nabal por mucho tiempo, digamos, dándoles protección. Pero un día, teniendo necesidad David de que sus seguidores, su ejército, fuera alimentado, mandó pedir a Nabal que les diera alimentos. Y Nabal se negó, y Nabal significa necio. ¿Y te acuerdas cuál es una de las manifestaciones de la ira? La necedad. Y en su plan necio, Nabal se enojó y dijo, ¿quién es David? O sea, ¿qué ese cuate, qué onda? Y dijo, no, yo no le voy a dar nada. Así que no le dio nada y cuando los siervos de David regresaron con David y le dieron la noticia, David dice en la escritura que se encendió en ira. Y entonces fue a matar y dijo que el Señor, yo juro por el Señor que el día de mañana no habrá ningún siervo en la casa de Nabal. ¿Ve? Explotó en ira y fue a enfrentar a Nabal. Pero ahí apareció una mujer que fue una mujer muy sabia, Abigail, que tuvo que tratar entre dos hombres iracundos, uno necio y otro iracundo que también manifestaban necedad, y sabes, ella aplicó sabiduría y sensatez. Y finalmente el asunto se tranquilizó y David, que era el rey, no manchó sus manos con la sangre de Nabal. Después puedes analizar ese pasaje, esa porción que te va a enriquecer mucho la vida. Pero quiero concluir con esto. Si tú estás viviendo un problema de ira y está manifestándose en tu vida, busca ayuda. Pero si tú la estás recibiendo, también necesitas esa ayuda. Ahora, solamente Dios puede cambiar y transformar tu vida. Sanar tu corazón si está herido, porque recibiste factores que lastimaron tu corazón y ahora te hacen explotar en ira y fueron trabajando en tu corazón. Necesitas que el Señor venga a tu corazón, venga a tu vida y sea sana. Te invito a que donde estás cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido hoy. Yo te ruego que si hay personas que están luchando con la ira, que Señor tú les ayudes a que ellos puedan reconocerlo, confesarlo, pedir perdón y comenzar a trabajar para que esto pueda erradicarse de su corazón. Pero Señor, te rogamos por aquellos que tal vez han recibido la ira y te pido que tú sanes su corazón y que tú obres para que esta situación pueda cambiar y no se repita y no se reproduzca, no solamente en él, sino en los que están a su alrededor. Señor, gracias por el tiempo juntos con tu palabra. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si tienes alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado hoy, por favor déjanos ahí tu pregunta, tu comentario, comunícate con nosotros. Sería una bendición poder ayudarte. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos pronto.